Bueno, buenos días estudiantes, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, espero se encuentren muy bien. Me alegra ver más estudiantes conectados el día de hoy, ya que los CIPAS, el primer CIPAS y el segundo CIPAS, no hubo pues de pronto tanta acogida por parte de los compañeros. Algunos de ustedes se conectaron, agradezco pues este espacio que se brindaron para el acompañamiento en los dos primeros CIPAS. Hoy terminamos la estrategia universitaria a nivel de gestión emocional que termina con el tercer CIPAS, dentro del cual pues vamos a hablar un poco acerca de las rutas de atención, de lo que nos brinda aquí la UNAD cuando necesitamos de alguna orientación a nivel psicológico que se requiera. Voy a mostrarles pues alguna información, les voy a facilitar algunos directorios, algunos contactos que por el momento se encuentran, que ojalá pues de acuerdo a las zonas en donde ustedes estén, sea de mayor acogida y disponibilidad, sea que de pronto ustedes lo necesiten para aplicarlo dentro de su vida universitaria, dentro de su propia persona, o que de pronto algún vecino, algún amigo o alguien les ha orientado o conocen que ustedes están formándose en psicología y tal vez le pidan algún apoyo, algún espacio para que los oriente, entonces ustedes también les puedan facilitar algunas líneas de atención, de apoyo profesional para que así pues ustedes puedan de alguna u otra manera brindar esta información pertinente y podamos hacer como un enlace, un acompañamiento pues significativo. Recordar que aquí en estos espacios dentro de la cual, por ejemplo, en la vida universitaria, hay diferentes situaciones en nuestra vida diaria que nos pueden llenar de mucho acúmulo asociado al estrés, a la ansiedad, entre otras situaciones. Es importante conocer que existe una línea a nivel psicológico de orientación, de escucha, nada clínico en este momento porque estamos en un contexto educativo. Ya si esta persona que recibe o recepciona el caso de algún estudiante, de algún egresado, hace pues el proceso de atención y si lo requiere pues ya lo remite directamente a su IPS, a su EPS o al centro pues más cercano dependiendo de la condición que tenga esta persona. Entonces, como para tener una claridad de la importancia de brindar esos espacios de acompañamiento para los estudiantes. Entonces, recordarles que este espacio solamente se da apertura para hablar de temas asociados a esta estrategia de gestión emocional. Si ustedes tienen temas ya posteriores del curso, de los pasos que necesiten aclarar, es en el espacio del chat sincrónico donde pueden dejar sus dudas, sus inquietudes y con mucho gusto pues yo las estaré orientando en ese proceso como para que tengamos claridad. Recordarles que nos queda un último CIPAS. Ese último CIPAS está asociado al curso. La estrategia como tal de gestión emocional va hasta aquí con los tres primeros CIPAS que hicimos. El siguiente miércoles vamos a hacer un CIPAS que está dirigido por estudiante. En esa oportunidad nos va a apoyar también la estudiante Heidi Margarita, que está aquí conectada, y vamos a hablar en ese CIPAS un poco para brindarles alguna información relacionada con el siguiente paso, que es uno de los aspectos fundamentales aquí en el curso y es poder que ustedes puedan conocer que existen diferentes programas, diferentes estrategias que se están aplicando a nivel Colombia que tienen el enfoque de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los objetivos de desarrollo y de este enfoque. Entonces, pues la invitación es para que también busquen en el campus este CIPAS, que es el cuarto CIPAS, ya se los compartí también ahí por el chat, que vamos a hablar acerca de los programas de prevención y promoción y con ese cerraríamos de pronto los espacios de acompañamiento a través de esta estrategia que es el CIPAS. Sí, nuevamente reitero, tienen dudas o inquietudes con relación a lo que hemos pues venido hablando o particularmente aspectos relacionados con la parte académica, pues me escriben en el chat, me escriben por mensajería de campus, me escriben por el Teams si quieren de manera personal y con mucho gusto pues yo doy la apertura.
para poderles resolver esa inquietud. Sí quisiera de pronto también aprovechar ese espacio para que por favor lean todo lo que se les envía. Yo sé que a veces, en algunos casos, de manera muy impulsiva, hacemos y escribimos unas cosas y después nos damos cuenta de que esa información ya se compartió, ya se socializó, o estoy brindando una información errónea porque previamente no hice un filtro para conocer acerca de la veracidad de esa información. Entonces, sí, la invitación, por favor, es porque si tienen dudas o inquietudes directamente, escríbanme. Muéstrenme, profe, tengo tal inquietud, tengo tal cosa, recibí tal correo, esto es cierto, esto no es cierto, ¿sí? Antes de, porque a veces, pum, vamos, nos escribimos, hacemos una cosa y después, pues yo no he dicho eso, yo no he informado, yo no he socializado. Siempre los canales de comunicación, en mi caso, van a ser por el chat de Teams, van a ser por mensajería de campus. Entonces, por eso la invitación, estudiantes, es para que siempre cuando ingresen al campus revisen, no les dé pereza porque realmente no es nosotros enviamos mensajes por enviar, sino que necesitamos transmitirle a ustedes una información importante y de manera oportuna para que con tiempo de pronto ustedes se puedan inscribir, ustedes puedan acceder o tengan claridad si se modifica una fecha, si se crea un espacio de atención, bueno, entre otras indicaciones que se les pueden dar en el curso. Entonces, siempre le comparto por ambos medios, por mensajería de campus y por el chat de Teams. Entonces, por favor, la invitación es para que revisen a partir de lo que les comparto, la información y tengan claridad y no compartan información previo a pasar por este filtro directamente relacionado con el docente. Lo que sucede con este curso es que somos, pues, obviamente varios profesores y la estrategia a nivel emocional que estamos trabajando, todos los profesores tenemos que hacerla con nuestros cursos, con los grupos que nosotros tenemos asignados. Entonces, ustedes van a entrar, por ejemplo, a los CIPAS y van a buscar y les va a aparecer todo igualito, el mismo nombre de CIPAS. Y cuando se dan cuenta es que se han escrito a otros CIPAS de otro tutor, que fue lo que pasó aquí con algunos estudiantes que se confundieron. Entonces, pues se escribieron de manera, en este caso, equivocada, pero yo les relacioné siempre un cuadrito por ambos medios diciéndoles, mire, ese es el código de CIPAS, este es el nombre de CIPAS, búsquenme por el nombre del tutor, busquen la fecha, busquen la hora, les relacioné toda la información y aún así, pues pasaron por alto toda esa información y después se escribieron en otros. Entonces, por eso es importante que ustedes previamente a que hagan una actividad revisen, lean, infórmense y luego si tienen dudas me escriben para mayor seguridad y luego sí, pues realizan o ejecutan lo que se les indica, ¿listo? Entonces, siempre hagan un proceso de comprensión de lectura, de revisión previa de la información para tener mayor claridad y ser más efectivos en las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Si tienen dudas o algo que de pronto levantan la mano, pues no los podría ver porque compartir pantalla me queda algo difícil poder observar. Entonces, cualquier duda, pues me pueden, en este caso, interrumpir para poder ir hablando con relación a ello. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, en esta culminación de la estrategia de gestión emocional que está activada para este curso, porque pues hace parte de que ustedes conozcan todo este componente emocional, porque asimismo, por ejemplo, para la actividad del paso 3 les sirve a ustedes como sustento, les sirve a ustedes como apoyo. En el punto en donde dicen, creen ustedes o diseñen o incorporen una estrategia de apoyo emocional para la persona que ustedes, del caso que ustedes tienen, entonces, pues, ¿de dónde yo la tomo? ¿Cómo sé? ¿Cómo le trabajo esa parte emocional que de pronto tiene la persona del caso que escogimos? Si el caso que escogimos de pronto es una persona con algún trastorno mental o si es una persona que tiene antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas o es una persona que de pronto tiene dificultades en cuanto a la parte del riesgo suicida. Entonces, ¿cómo como grupo pretendemos diseñar una estrategia para que se pueda abordar? Pues esta ruta que hemos venido abordando les da a usted ideas para tener claridad de cómo pues empezar a instaurar. Desde el primer CIPAS que vimos acerca de la parte a nivel de estilos
de vida. El segundo CIPAS que hablamos de todo el componente de emociones, les di algunas estrategias de apoyo. A partir de allí y con esto de brindar, por ejemplo, orientación importante a través de la ruta de atención, les puede a ustedes abrir un panorama para continuar ustedes realizando una búsqueda mucho más ética, profesional y poder ustedes con un soporte científico, con un respaldo científico, colocar aquí en este tercer trabajo la estrategia que ustedes como tal buscaron y le podría servir al caso o a la persona del caso que ustedes están abordando. Entonces, por eso que esta ruta como que es transversal a este proceso, por eso era importante que estos tres CIPAS de la estrategia de gestión emocional se dieran en este momento antes de que culminara el curso, perdón, el paso número 3, que es allí en donde se ve implicado esta socialización de estos CIPAS, ¿de acuerdo? Entonces, hoy finalizamos con lo que tiene que ver con conociendo las rutas de atención. Vamos entonces a hablar un poco acerca de la misma. Para dar continuidad, por favor, les pido que ingresen al campus donde se les activó, por ejemplo, el CIPAS y denle clic a donde dice confirmar asistencia. Esto va a permitir dar como un check, por así decirlo, frente al llamado de asistencia que se va a hacer. Muchas veces de pronto ustedes ingresan, pero después no le dan confirmar. Entonces, a mí, cuando yo descargo el listado, me aparece como registrado, pero no me aparece como confirmado por asistencia. Entonces, pues no me valen los que aparecen solamente registrados, sino los que confirman asistencia. Entonces, la invitación, por favor, es para que ingresen al campus, vayan allá mismo en donde se les activó el link para ingresar al chat y denles clic de confirmar asistencia para que así, por así decirlo, les quede como aparece acá abajo que dice asistente. ¿De acuerdo? No se les vaya a olvidar mientras trabajamos en este proceso. Voy a compartirles un poco la agenda que vamos entonces a socializar el día de hoy con el saludo que nosotros pues acabamos de realizar. Vamos a hacer siempre una frase de reflexión que nos permita ahondar o hacer una introducción en el tema. Vamos a socializar las rutas de atención en eventos de interés en salud mental. Voy a facilitar un directorio de prestadores de servicio a nivel nacional. Ustedes lo pueden conseguir por internet, pero yo también pues se los puedo compartir y vamos a mirar un poco también la ruta de atención que tiene la UNAD para hacer el acompañamiento psicológico que se tiene a los estudiantes. Y al final, pues se da un espacio para dudas o inquietudes, en este caso asociadas al tema que vamos a abordar. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar, quisiera de pronto escucharlos frente a esta frase que ustedes están observando aquí al frente. ¿Qué piensan de ella? Buenos días, tutora, compañeros. Pues para mí pedir ayuda no es rendirte, es negarte a rendirte. Pues yo pienso, muchas personas siempre han pensado que pedir ayuda va en contra de su ego, de su orgullo, o qué pena, los demás se van a dar cuenta o van a enterarse de mi situación. Entonces, en algunas ocasiones les da vergüenza y en otras ocasiones ellos no quieren proyectar esa imagen de debilidad, de que, porque casi todos el orgullo no les permite que los demás se den cuenta de que también llora, por decir algo, de que también ciertas situaciones lo vulneran, lo debilitan. Entonces, pues es una invitación para todos, ¿no? Que no está mal pedir ayuda, al contrario, es sinónimo de valentía, es sinónimo de que llevo tantos años con ciertas situaciones que están afectando mi bienestar emocional y familiar y bueno, y todas las interacciones. Entonces ya he vivido así, entonces es momento como de hacer un pare. Cuando la persona pide ayuda es porque ya no quiere seguir. Entonces, igual, quieres de ahora en adelante, ya he vivido mal, pero quiero cambiar esta situación
para llegar a tener un mejor bienestar y poder brindar lo mismo, porque cada quien brindamos de lo que tenemos. Si no tenemos paz interior, obviamente que nuestro entorno también va a estar así, porque de una u otra forma yo voy a estar generando también los conflictos. Entonces es una invitación prácticamente la que yo haría. Pedir ayuda no está mal, es ya tomar esa decisión de cambiar y de mejorar mi vida, mi estado emocional y mi bienestar, tanto mental como físico, porque de todas formas las afectaciones mentales también afectan nuestra fisiología, nuestro organismo y nuestro estado de salud físico. Muy bien, muchas gracias por tu participación, bastante pertinente. ¿Alguien más quiere aportar desde su experiencia, desde lo que conocen? Buenos días, tutora. Le habla Lina Buenos Cuello. días. Bueno, Buenos días, Lina. buenos días. Yo pienso que pedir ayuda muchas veces es el camino que todos necesitamos para darle solución a esos conflictos internos y externos que tenemos, debido de que si de pronto no nos desahogamos, no exponemos a otra persona lo que nos está sucediendo, ya sea un psicólogo o ya sea un familiar o amigo cercano, por nuestras emociones van a jugar en contra de nosotros, las cuales nos van a permitir siempre tener baja autoestima, inseguridad, no vamos a tener ganas de interactuar y por ende nuestra salud mental se verá afectada. Entonces sí es bueno buscar ayuda en el momento que tú así lo requieras, pero tampoco es de pronto tú refugiarte en personas equivocadas en medio de tu afán de querer sanar, porque eso muchas veces juega en contra y tomamos la decisión equivocada de confesarle nuestras problemáticas a personas que realmente no le interesamos y que por el contrario muchas veces pueden divulgar lo que nos está sucediendo. Entonces, sí es bueno buscar esa ayuda idónea en personas que de pronto sean muy cercanas a ti, con las que tú creas que te puedes sentir cómodo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más desea compartir? Buenos días. Buenos días. Yo pienso que a veces queremos ser autosuficientes y no depender de otras personas. Por eso a veces nos cohibimos en pedir ayuda y queremos arreglarlo todo solo. Pero debemos tener en cuenta que al compartir esa situación que a veces tenemos, la otra persona nos puede dar consejos y de manera creativa podemos ir encontrando las soluciones, porque a veces nos enfrascamos en un momento y no vemos soluciones, pero si lo compartimos, a otras personas pueden de pronto dirigir y nosotros podemos encontrar las soluciones juntos. Creo que es más de empatía, solidaridad, la colaboración, pienso yo. Muy bien, muchas gracias a todos por brindarse el espacio de escucha y reflexión asociado a esta frase. Recopilando de pronto un poco todo lo que ustedes han escrito, el primer CIPAS que nosotros brindamos, en este caso asociado a los hábitos que debemos tener en cuenta y que están relacionados en las áreas, en las dimensiones que tiene o que conforma el ser humano, uno de ellos hacía hincapié al área social. Y en el área social, si ustedes recuerdan lo que estuvieron en el primer CIPAS o los que vieron posteriormente la grabación de ese primer CIPAS, hablamos un poco acerca de la red social, de la importancia de identificar que las personas que son cercanas a nosotros, que consideramos que son amigos, compañeros, que les generamos confianza, particularmente tienen o nos brindan diferentes tipos de apoyo. En ese momento hablamos de apoyo emocional, hablamos de apoyo instrumental, hablamos de un apoyo a nivel de información, de podernos también orientar a través de diferentes alternativas. Entonces, trayendo a colación esto y una invitación para que lo tengan en cuenta es empiecen a revisar inicialmente cómo está conformada su red de apoyo social. ¿Quiénes son esas personas con las cuales ustedes tienen demasiada confianza? Son personas que a nivel de el primer apoyo que es emocional están allí.
saben de pronto escuchar, saben de pronto comprender la situación, saben un poco tratar de validar nuestras emociones que en ese momento están sintiendo. O son, por el contrario, personas que tenemos en el Facebook, que tenemos en Instagram, que conocimos una vez, que nos mandó la invitación, pero nunca más nos brindan ese determinado acompañamiento. O son personas que, por ejemplo, en el segunda tipología de apoyo asociada a nivel instrumental, son personas que si necesito un apoyo económico, ella me lo puede brindar. Si necesito un apoyo, por ejemplo, si tengo hijos, si tengo hermanos, tengo que salir, ella puede brindarme el acompañamiento mientras yo hago mi vuelta, o por el contrario, le puedo recaer en ella que me facilite el apoyo para hacer alguna vuelta, hacer alguna compra, tener algo, todo lo que implica las actividades de la vida diaria y que esta persona puede ser ese apoyo fundamental. O a nivel, como la tercera tipología, informacional o de comunicaciones, es que de pronto es una persona que tiene mucho bagaje de información, conoce cosas, se mueve por el mundo, conoce contactos, entonces a partir de ella me puedo ayudar, me puedo soportar para ampliar mi conocimiento a un tema específico, ampliar de pronto a nivel laboral mis contactos, entre otras cosas. Entonces, reitero nuevamente, la invitación es revisen qué tipos de apoyos ustedes consideran importantes y valiosos frente a las personas que tienen muy cercanas y utilicen esos apoyos y háganselo saber a esas personas para que esos niveles de amistad y de red de apoyo se fortalezcan cada día más. Y ese es un primer paso en donde ustedes fácilmente pueden identificar a esa persona y solicitarles la ayuda. Si la ayuda es de escucha, si la ayuda es de comprensión, si la ayuda es de conocer más, informarme de más, ellos pueden ser ese primer respondiente. Ahora bien, el nivel de confianza obviamente va a estar hasta allí en la medida en que esto es una red, tengo que tener claro, ¿no? Una red de apoyo a nivel social, que es muy diferente a la solicitud de un acompañamiento, de una orientación, de un espacio de escucha, pero de parte de un profesional. Ya cuando estamos dentro de algo mucho más estructurado y de acompañamiento profesional, ya implica una base ética, que implica una confidencialidad de la información. Entonces ahí yo de pronto puedo sentirme un poco más seguro de que la información que estoy brindando a esta persona pues me va a conllevar en este caso a un proceso de reflexión, a un proceso para yo empezar a hacer introyección, interiorizar todo lo que me puede estar pasando y sentirme con más confianza que la que tengo de pronto con mi amigo de la información y además de eso pues recibir de manera profesional una orientación pertinente en este momento. Entonces, que en estos espacios en donde a veces necesito decir stop, porque ya no puedo, porque necesito una orientación, busco inicialmente esa red de apoyo social frente a hacer un proceso de contención emocional y si también lo requiero, puedo también solicitar ayuda profesional para poder tener una orientación pues mucho más ética y mucho más académica de la situación por la cual pues se puede estar atravesando en ese momento. Es así que en este caso la Universidad Abierta Nacional a Distancia, crea en este caso una ruta de atención y acompañamiento en salud mental. Creo que algunos de ustedes inicialmente en este curso yo se las compartí por el chat y no recuerdo si también se las compartí en este caso por la mensajería de campus. Si no, nuevamente vuelvo, ahorita terminemos apenas en el CIPAS, les comparto esta información, ¿de acuerdo? Esa es una imagen que nos da a entender que la UNAD tiene una ruta de atención y acompañamiento en salud mental. Esta ruta, en este caso, nos indica que el equipo de atención psicosocial UNADista invita a conocer esta ruta tanto a estudiantes, egresados, compañeros de trabajo, quienes requieran una atención oportuna, un acompañamiento psicológico en ese momento que no necesariamente esté ligado a un proceso terapéutico. Porque recuerden que esta es una persona, un primer respondiente, que en este caso puede brindar, por ejemplo, unos primeros auxilios psicológicos, unos primeros auxilios emocionales, si la situación de pronto conlleva una crisis importante, entonces hace una primera atención.
No significa ya que sea con un enfoque psicoterapéutico. En este caso, si este profesional ve la necesidad de que esta persona no necesita solamente un espacio de escucha como lo requiere aquí, sino un acompañamiento ya terapéutico, entonces ya lo remite, ya lo deriva a su EPS o le brinda otras líneas de atención o busca en un directorio donde puede brindar, en este caso, una orientación de ayuda profesional más terapéutica, más de corte clínico, si en este caso lo requiere, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente en esta ruta, ustedes pueden observar un paso número 1 que nos dice si es importante que algunos profesionales o personas que están capacitadas aquí en la UNAD brinden unos primeros auxilios a nivel emocional, inicialmente favoreciendo la escucha activa. ¿Qué significa eso? Acompañar desde una comunicación respetuosa y no invasiva. No es a buscar el chisme, no es a buscar qué es lo que sucede, no es a buscar el morbo, sino necesariamente necesito prestar atención a lo que me está diciendo la persona. Cuando yo presto atención, evito dar consejos, evito brindar en ese momento soluciones, porque lo que tiene de pronto esa persona es necesita desahogarse, necesita hablar, necesita sacar lo que de pronto en ese momento le ha generado esa situación de crisis. Entonces, siempre cuando brindamos unos primeros auxilios psicológicos, lo primero que hacemos es, si necesitamos el espacio, hacemos una escucha activa. Activa significa mis 5 sentidos en un solo estímulo. Mi estímulo, ¿quién es? La persona que en este caso me está hablando. En segundo paso, tratamos de lograr que esta persona se estabilice. A partir de allí, entonces, buscamos generar espacio que genere calma, desde un proceso, por ejemplo, de la respiración. En el CIPAS número 2, yo a ustedes les compartí la importancia, en este caso, por ejemplo, de aprender algunas técnicas de respiración y de relajación en las personas, porque el ser humano es tan maravilloso que tiene también, en este caso, la respuesta a cuando estamos en situaciones de crisis importantes. Y la respuesta está en usted y es respire. Muchas veces pasamos por estas situaciones. Entonces, lo que buscamos es que no necesita crear o tener una mano de estrategias importantes, sino con solo nuevamente retomar la respiración, utilizando unas bocanadas de aire, utilizando, por ejemplo, la respiración diafragmática que yo se las enseñé en el CIPAS 2. Si no la tienen clara, los invito a revisar de pronto, en este caso, la grabación del CIPAS 2 para lograr estabilizar la persona. Ejemplo, si la persona tiene llanto constante, si a través de esa situación siente que no puede hablar, que cada vez es mucho más difícil, entonces hay que primero estabilizar a la persona biológicamente. A veces tendemos de pronto a dar respuestas frente o a dar soluciones frente a lo que nos está pidiendo. Y en ese momento lo que está pidiendo ella es sentirse en calma, estar un poco más tranquila para poder hablar las situaciones si no se requiere. Entonces, primero buscamos estabilizarla a través de brindar esta estrategia de respiración, de que nuevamente se conecte con los sentidos, se conecte con su corazón, se sienta un poco más tranquila para que posiblemente luego pueda continuar hablando de manera mucho más clara. Y C nos invita también a activar la red de apoyo. En este caso, mientras vamos escuchando, mientras vamos orientando de pronto el proceso que esta persona requiere, pues es importante también que si en esta persona necesita una atención ya, instantánea, en este momento, porque no sé, tal vez se pone en peligro su integridad física o mental, debemos rápidamente activar la red de apoyo. ¿Cuál es la red de apoyo? En este caso, su familia, con quienes está en ese momento, a las cuales pues se pueda brindar, en este caso, el espacio para que se comuniquen y se le pueda dar algunas alternativas. Si no está su familia, su red siguiente, que está asociada de pronto a amigos cercanos, a vecinos. De igual manera, está también muy reciente el director del curso, particularmente el padrino que ustedes tienen, que al inicio del curso se les presentó, les dijo que les iba a brindar un acompañamiento, empezar a activar todas las personas que están muy cercanas para hacer un proceso de contención, de acompañamiento, si es necesario en ese momento.
Entonces, ese primer paso que nos da a entender la ruta de atención, de brindar esos primeros auxilios emocionales, son eso que en este caso la persona que va a estar, en este caso en telepsicología, apoyando estos procesos, les va a brindar en este caso. Posteriormente, pues ya hay una comunicación a los servicios de orientación psicológica. ¿Qué significa eso? Que esta persona que va a estar allí conectada para los estudiantes, ustedes la pueden conseguir a través del correo de bienestar.psicosocial@unad.edu.co, o ustedes pueden escanear ese código QR. Más adelante también vamos a hablar de eso, no se preocupen, y ahí van a tener como una línea amiga importante en el caso de que ocurra alguna situación. O si de pronto alguno de sus compañeros le reporta a ustedes algo y consideran que es importante que esta persona necesite recibir una orientación, entonces inmediatamente escriben a ese correo y escriben unos datos de esa persona, ¿no? El nombre, si tiene la identificación, el número de teléfono de contacto de esa persona, el correo institucional, para que pues obviamente inmediatamente se pueda hacer la gestión y se pueda hacer contacto con esta persona para brindarle, en este caso, el acompañamiento que requiere particularmente. También en un tercer paso, pues se socializan algunas líneas de emergencia, como el de la Policía Nacional, si se requiere de pronto con el área de del ICBF, de Bienestar Familiar, o existen algunas otras líneas salvavidas que vamos a ver más adelante, que nos brinden también este acompañamiento y este apoyo. Cuando estamos hablando de esta ruta de atención, que en este caso se fundamenta bajo la Política Nacional de Salud Mental de Colombia del 2018, lo que ha hecho la UNAD fue que va a tomar en cuenta 4 enfoques fundamentales para poder brindar este acompañamiento a los estudiantes, a los egresados y a las personas que laboramos acá. Desde estos enfoques, el primero, el cognitivo-conductual, que creo que ustedes, pues, en el transcurso de su formación a nivel de psicología lo tienen en cuenta. Y es que desde la psicoorientación se implementa estrategias de aprendizaje, enseñanza, focalizadas a fortalecer las estructuras, los procesos y las representaciones mentales de los sujetos para que asimismo se puedan comprender cómo perciben estas personas, cómo aprenden, cómo se comportan, cómo piensan en los diversos contextos. Entonces, un enfoque cognitivo-conductual les va, en este caso, a brindar la posibilidad de escuchar a estas personas que elaboramos aquí en la UNAM y nos brinden un acompañamiento pues mucho más oportuno. También se tiene un enfoque de la salud comunitaria, ¿no? Que lo que se busca particularmente también es activar redes, activar ese apoyo que se requiere en ese momento y que el objetivo es que no estamos solos, nosotros estamos inmersos dentro de una comunidad, dentro de un soporte, un engramaje o una red social que nos permite que en este caso podamos tener la construcción de unas metas claras, el acompañamiento en la consolidación de los proyectos de vida, entre otros. También un enfoque de desarrollo basado en derechos humanos. ¿Qué implica esto? Que a nivel de personas y a nivel de colectivos o de grupos sociales siempre es importante y siempre prima la valoración de los derechos humanos, ¿cierto? El respeto por los derechos humanos y también en este caso tener en cuenta que la atención va a ser diferenciada. Es diferenciada en la medida en que yo le coloco un enfoque de género, le coloco un enfoque diferencial de acuerdo a una etapa de vida. Estoy haciendo atención a un menor de edad, estoy haciendo atención a un adolescente, a un joven, a un adulto mayor, que cada grupo poblacional tiene unas características importantes dentro de la cual, si yo soy profesional, pues me formo para hacer esa atención. Entonces, este también es un enfoque que tiene la UNAD para brindar ese acompañamiento psicosocial. Finalmente, pues el enfoque diferencial territorial, que dependiendo, como les venía explicando, de las circunstancias del contexto, de las situaciones a nivel social, políticas que están inherentes en ese contexto en el que nos desenvolvemos, pues es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer esta atención. ¿Qué situaciones en las cuales, por ejemplo, opera la ruta de atención que se brinda acá? Entonces se brinda a nivel de diferentes tipos de niveles y también teniendo en cuenta la necesidad que tenga la persona quien solicita la ayuda. Por ejemplo,
es de baja y de mediana severidad situaciones que estén relacionadas, por ejemplo, con relaciones intrapersonales e interpersonales del individuo y que esto deterioran sus áreas de ajuste. Por ejemplo, relacionadas con la familia, a nivel social, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel sentimental. Entonces, algunas de estas están relacionadas, por ejemplo, situaciones frente a la inseguridad o frente a la baja autoestima, situaciones que nos permiten identificar que tenemos dificultades en nuestras habilidades sociales o tenemos de pronto fallas relacionadas con la regulación emocional, que no podemos contar de pronto con hacer un buen proceso de gestión emocional, sino que por el contrario entramos en una crisis emocional fuerte y no tenemos o no contamos con las herramientas y necesitamos pedir ayuda en ese momento, cuando también es importante recibir asesoría frente a la toma de decisiones de, no sé, consolidar un proyecto importante, pero no veo la posibilidad, de pronto estoy muy cerrada, no miro otras alternativas y a veces desde un apoyo psicológico se corre un poco esa cortina y se develan muchas de esas otras alternativas que puede tomar la persona para tomar decisiones importantes. Entonces, la ruta se activa sí, en este caso el nivel es de baja y mediana severidad, teniendo en cuenta esas necesidades que se pueden presentar. O también se activa la ruta cuando hay alta severidad. ¿Qué significa esto? Que se focaliza, por ejemplo, ya a personas que tienen patologías o trastornos mentales que ya han sido diagnosticados. Ejemplo, un estudiante, una persona que esté diagnosticada con depresión, esté diagnosticado con ansiedad, algún otro trastorno mental, una situación de esquizofrenia, una situación de trastorno afectivo bipolar, una ideación suicida, entre otras de las condiciones. Entonces, cuando ya una persona solicita el apoyo, abre la ruta de atención, recibe la atención y muestra o evidencia este tipo de diagnósticos, también se puede hacer atención y aquí, dependiendo de la necesidad de la persona, en este caso, teniendo en cuenta esa condición de salud que tiene, entonces ya, por ejemplo, se hace una apertura importante para remitirlo, si es necesario, a una EPS que le brinde pues ya un proceso psicológico, un proceso de intervención clínico mucho más importante. Entonces, por ejemplo, inicia en estos casos con el momento de validación emocional, escucha activa, se identifican cuáles son esos síntomas que tiene la persona, se orienta de pronto bajo algunas estrategias de afrontamiento y empieza a activarse la ruta, como lo dijimos la vez pasada, ¿no? Con familiares, con el apoyo, si hay vecinos, si hay personas, particularmente que apoyen estos procesos para que se brinde la atención. Sí, en este caso el consultante indica que sí requiere una atención clínica, que en ese momento ya es importante que lo atiendan, entonces se activa, se busca el directorio, se busca cuál rápidamente son las líneas de atención para que la persona ingrese directamente, sea a nivel hospitalario, sea a nivel de la IPS, para que empiece de pronto a ingresar por emergencias psicológicas. Entonces, eso también, o emergencias psiquiátricas, que en su momento, tal vez si la persona necesita de un apoyo de medicamentos, pues de una vez por una urgencia psiquiátrica puede entrar al hospital y recibir esa atención. Y posteriormente la ruta no solamente queda que se remite la persona y no más. Cada tiempo posible se hace un seguimiento por parte de la persona que lo atendió para ver cómo siguió, qué alternativas obtuvo, si está bajo algún tratamiento, si requiere alguna otra orientación. Entonces, se continúa pues haciendo una telefónica, sea vía Teams, para hacer, en este caso, un acompañamiento y no solamente dejar a la persona con que se remitió particularmente. Aquí la UNAD, me voy a permitir compartirles, en este caso, tiene esta ruta de remisión para la atención en salud mental y tiene estos tres aspectos. Entonces, por ejemplo, dice comunicar líneas de atención nacional. Si le damos clic acá, nos envía a un directorio de líneas de atención en salud mental en Colombia. Si empezamos a bajar por acá, ustedes se van a dar cuenta de algunas líneas a nivel nacional. La policía, el ICBF, hay una línea que es netamente de orientación hacia las mujeres, que es la 155, cuando han sido víctimas de violencia.
Hay otra también que requiere de atención. Está esta línea 1800, está la línea 106, que también ayuda en los procesos de atención psicológica. Entonces, hay algunas líneas que se les puede facilitar. Y también por zonas, zona Caribe, zona Occidente, zona Centro-Sur, zona Sur y zona Amazonía-Orinoquía, existen algunas líneas de atención importantes a las cuales pues, se le puede brindar, en este caso, el acompañamiento al estudiante o a la persona que lo requiera. Por ejemplo, el CRUE, que es el Centro de Atención y de Urgencias en Salud Mental, o otros tipos de instituciones que hacen ese acompañamiento. Entonces se les da de una vez la atención, se llama, se comunica, se hace ese proceso de remisión para que la persona pueda recibir, en este caso, esa atención oportuna. Entonces aquí se brinda en este primer acompañamiento el proceso de atención a través de rutas. En esta segunda dice comunicar horario de chat del psicólogo en línea. Recuerden que el psicólogo en línea es la estrategia que tiene la UNAD para brindar la atención. Entonces, ellos tienen unos horarios en el chat. Hay una persona que está capacitada para recibir la atención, para orientar el proceso, como lo hemos venido viendo. Hay unos horarios, eso es a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional se comunican de pronto si es de la sede del Caribe, si la persona es de la sede, entonces esta persona a nivel nacional direcciona a la zona, en este caso a la persona que es encargada de esa línea, lo activa, inmediatamente llama a esa persona y empieza el proceso de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces existen unos horarios, más adelante se los comparto, y existe en este caso un chat en donde inmediatamente usted puede ingresar a ese chat de psicólogo en línea y hacer el proceso de acompañamiento. Y finalmente, cuando se requiere de una remisión directamente, en este caso, por parte, por ejemplo, del director de curso o por parte de un compañero que desee particularmente recibir, en este caso, la atención porque vio a su compañero, vio a su estudiante muy mal, entonces diligencia este formato y lo envía directamente, en este caso, al área de orientación psicosocial para que empiecen a hacer la atención pertinente. Entonces, de pronto el director de curso, de pronto la persona que le hizo esa primera atención a usted, le van a pedir pues algunos datos importantes para que en este caso se lo remitan al área de orientación y ya después tengan ustedes un contacto con esta área directamente de lo que le reporta la persona. Entonces, esto es como la activación de una ruta que requiere un acompañamiento importante, profesional y capacitado para brindar esta atención. Otro material importante que tiene la UNAD y que también se los compartí, si no se los compartí aquí, recuerden que nuevamente se los comparto por el chat, es la cartilla de prevención de violencia de género. Particularmente, esta cartilla lo que busca acá, es darle a ustedes alguna información relevante, algunas estrategias importantes para identificar la violencia basada en género y la libre discriminación. Entonces aquí, por ejemplo, les dicen qué es la comprensión desde el enfoque de género, cuáles son los tipos de género, qué es y cuáles son los tipos de discriminación y cómo podemos prevenir la violencia de género. Entonces, a veces, en cuanto a su contenido, pues es bastante en este caso llamativo, no es difícil de leer, hay información para que ustedes puedan ingresar a algunos links y conocer más información, qué es la identidad de género, expresión de género, a veces esa información que comúnmente nos presentan en las mismas redes y no tenemos claridad frente a eso, de pronto aquí bajo esta cartilla les puede dar una información importante. Aquí hablan de los tipos de género y nos podemos de pronto apoyar con algunos videos, alguna otra información, qué es y cuáles son los tipos de discriminación. Entonces también nos dan una información importante en ese momento, tipos de discriminación, cómo identificar que ha sido víctima de discriminación. Entonces le direcciona a través de un link con una información de algunas estrategias o tips para que ustedes empiecen a identificar. Les reporta la ruta de atención integral en casos de violencia basadas en género, que también se las voy a mostrar y es parecida, es parecida a la que vemos en salud mental, cómo hacer los procesos de denuncia, la ruta de atención integral de la violencia basada en género, qué líneas de atención hay,
qué protocolo tiene la UNAD, por ejemplo, para hacer esta atención. Entonces le direcciona a la resolución y ahí está escrito. Y también que la UNAD cuenta con un grupo de psicólogos en el área clínica para hacer acompañamiento psicosocial. Entonces aquí están relacionados con las zonas. Entonces, si requiero de una persona que esté en mi zona, que me apoye en ese proceso, le escribo por el Teams a esta persona y empiezo a realizar el acompañamiento. Estas personas que están aquí son psicólogos, son profesionales y hacen parte del CAP de la UNAD en cada una de las zonas. El CAP es atención psicológica para la plataforma humana, en este caso. Entonces, ellos son los tutores encargados y formados en brindarles la atención por zonas que requieran, en este caso, en los CAP. Entonces, mire, tips para mejorar la equidad laboral en la UNAD, algunos procesos que nos permiten, por ejemplo, prevenir la violencia de género, activar o hacer ciertos ejercicios en diferentes áreas, entre otros. Entonces, esa también es la invitación para que podamos disponer de este material, podamos leer, podamos también tener una información un poco más amplia y, en este caso, poder tener estos recursos y aplicarlos cuando los necesitemos. Esta es la ruta de atención que la mostramos ahí en la cartilla de atención integral en casos de violencia basadas en género. Entonces, hacemos el reporte de la situación que puede estarse presentando. Allí nos indican que reportar la situación según el estamento académico al que pertenecen las personas que están siendo involucradas. Sean estudiantes y egresados, entonces al correo de bienestar.psicosocial@unad.edu.com, o si es una persona que de pronto trabaja como docente, tutor, entre otras áreas, pues también va direccionada en otra área específica. Se reporta un correo a esa área especificando el nombre de la persona, el documento, el teléfono, el correo si se tiene personal e institucional, y se hace una descripción del caso, qué se evidencia, qué pasó, cuál fue la situación, en qué momento ocurrió, para dar un contexto a la persona que va a recibir o que va a recepcionar este caso. Se brindan también las líneas de atención, en este caso si lo requiere, línea como la policía, bienestar familiar, líneas de atención amiga, la línea de la mujer, entre otras. Y después, al tener este contacto, se hace un acompañamiento para hacer el proceso de denuncia frente a la situación de violencia de género que ha sido víctima en este caso. Entonces, se le apoya directamente con la remisión, sea dependiendo de la ciudad o el municipio, a la policía o al área de medicina legal, o donde en este caso requiera de dicha atención. Y pues recordar que se le puede brindar un acompañamiento a través de la atención psicosocial que brinda la UNAD, con las líneas de atención también. Sí, mientras pasa el proceso de denuncia como tal, también puede recibir un proceso de orientación psicológica. Estas de pronto son las líneas de actualización del directorio de prestadores de servicios de salud. Por favor, tómenle una foto, por favor, ténganlas por ahí en la agenda, imprímelas y ténganlas en una agenda si no de pronto lo tienen, o tómenle una foto y tengan las listas, cosa de que de pronto una persona se les acerca a ustedes porque no se los conocen, que ustedes están estudiando psicología y de pronto quieren que les brinde un acompañamiento un poco más profesional en el área. Entonces, obviamente, en este caso no lo podemos hacer porque no hemos culminado nuestros estudios, pero sí es nuestro deber hacer revisión, decirle a la persona, en este momento no puede hacer una atención un poco más clínica, pero sí le puede decir a dónde puede llamar, a dónde puede ir para que sí reciba esa atención. Entonces, estas son algunas de las líneas que le permiten a uno hacer esos procesos de salvaguardar la vida, que es tan importante. Y este es el directorio de prestadores de servicio a nivel nacional. Estuve realizando una búsqueda por internet y me encontré con este directorio. Este directorio también es tomado de la página del Ministerio de Salud de Colombia, y en este directorio están todas las líneas de atención en salud mental por regiones. Usted la pueden ver allí, está el territorio, está el nombre de la línea, el número telefónico, qué tipo de cobertura, si es a nivel de departamento o si es a nivel de ciudad o de corregimiento o de municipio, horarios de atención que tiene esa línea, y si de pronto tiene algunos otros recursos como un chat,
como correos electrónicos, entre otras, también se les brinda. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver estas líneas en Amazonas, Atlántico, Antioquia, Arauca, Barranquilla, líneas de atención en Bogotá. Cuando hablamos de otros recursos, por ejemplo, mire, están a nivel de las redes sociales, Instagram, Facebook, correos electrónicos a los cuales se pueden pues escribir, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, está organizada alfabéticamente, ¿no? Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, a nivel de Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Santander, San Andrés y Providencia, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Baupés y Bichar. Entonces, este es un recurso también que ustedes de pronto pueden disponer, tener a la mano y a partir de allí también poderles brindar, si a ustedes se acercan solicitándoles información, sea sus propios familiares, sean amigos, sean vecinos, sean personas cercanas que les piden a ustedes ayuda, pues ustedes puedan brindarle este tipo de orientación, de líneas de atención, de remisión, para que pues les hagan una atención mucho más profesional, ¿de acuerdo? Entonces, ese también es otro directorio que se los voy a facilitar ahora en el chat sincrónico. Y finalmente, entonces tenemos la línea que tiene en este caso una que está relacionada con chat tu psicólogo en línea. Si entramos aquí a este link, eh, esa es la estrategia. Se llama Chat tu psicólogo en línea para cuidar la salud mental de los unadistas. Esta es una estrategia que se derivó producto de la pandemia COVID-2019 y que persiste aún dentro de la universidad. Y lo que busca particularmente es ampliar los conocimientos de atención y orientación en salud mental. Por ejemplo, les dan alguna información que les facilita a ustedes la identificación de síntomas, recomendaciones para el manejo de crisis. En ese momento, producto de la cuarentena, pues tenía el énfasis, por ejemplo, para manejar situaciones relacionadas con el componente emocional, crisis ansiosa, crisis de depresión, entre otras características. Entonces, por eso que ustedes buscan como noticia esa estrategia, entonces ahí van a mostrarles información que está relacionada con la depresión, con la ansiedad, con en ese momento, producto del COVID-19, que hubo el aislamiento social. Entonces, ¿qué pasaba con las personas que se sentían aisladas y qué pasaba con las personas que de base tenían un trastorno mental? ¿Cómo se podía brindar ese apoyo? Entonces, por eso es que está como focalizado bajo este tipo de atención. ¿Qué actividades se les recomendaba en ese momento a las personas para evitar situaciones de crisis importantes? Entonces se les daban algunas recomendaciones, algunos tips para cuidar la salud mental en ese momento. Y si pues ya requería de ese apoyo ya mucho más cercano, entonces se activaba el chat de tu psicólogo en línea y tenía pues en este caso un horario específico. Si yo le doy clic a donde dice chat tu psicólogo en línea, él me deriva a esta página, en este caso, que particularmente nos invita a identificar que existen unos horarios de atención, que existen unas líneas de emergencia mientras de pronto no esté activa, particularmente, y si a veces no ingresa comúnmente, lo que uno hace es volver a ingresar. Yo a veces ingresaba dos, tres veces hasta que finalmente me aparecía ya activo y ya una persona empezaba a través del chat a escribirle a uno. Entonces, si ese en ese momento no está activo, nuevamente reitero, hay líneas importantes que directamente ustedes pueden escribir a esa línea para poder hablar, o está el correo que yo les informé en su momento relacionado, miren, voy a acá, relacionado con, si lo quieren tomar como nota, bienestar.psicosocial@unad.edu.co. Eso también es directamente la línea, o pues con, en este caso, los códigos QR donde dice estudiante y egresado, allí lo deriva directamente al chat del psicólogo en línea.
Ese también es otro acompañamiento importante que tiene la UNAF para los procesos de abordaje de la salud mental. Hasta allí, ¿alguna pregunta de lo que hemos venido abordando el día de hoy? ¿Alguna inquietud, algo que nos quiera aportar? Tutora, yo tengo una duda, pero es con respecto a la actividad. Entonces me gustaría saber si se la manifiesto por acá o le escribo al chat interno. Cuando hablas de duda, ¿está relacionada con la estrategia de gestión emocional o no? Sí, señora, sí, es con eso. Tengo una duda con respecto a la estrategia de control, que es lo que solicita la actividad. Según lo que yo entiendo, es que esa estrategia se va a plantear con respecto al caso que se haya escogido. Mi Ujú. pregunta es, ¿solamente es una estrategia o se pueden colocar varias? La estrategia es una. Los tipos o la forma o la metodología que usted puede o que como grupo ustedes pueden seleccionar pueden ser varias. Entonces usted dice, nosotros vamos a abordar la estrategia que permite hacer contención emocional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es una persona de pronto que sufre de depresión. Entonces lo que vamos a hacer es ayudar en su proceso de identificar síntomas cuando vaya a aparecer una situación de crisis. Entonces, a partir de eso, le vamos a brindar a la persona, por ejemplo, que trabaje la parte de la respiración diafragmática. Entonces, esa es una de las que abordamos y trabajamos en el proceso con esa persona, enseñándole cómo debe respirar, enseñándole esta estrategia para que previamente la pueda utilizar, por ejemplo, en su día y con eso hace prevención de una crisis. Y otra que vamos a incorporar, ejemplo, está relacionado con hacer de pronto una actividad que implique el mindfulness. Entonces, le vamos a enseñar la estrategia de los 5 pasos. Entonces, el de por cada uno de los sentidos y ese lo puede hacer en el día y eso, ta, 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 ta. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Entonces, la estrategia es lo grande, lo macro. Vamos a trabajar el componente de emocional o vamos a trabajar el componente a nivel conductual, que quiero que si de pronto la persona que tiene depresión, tomando este ejemplo, se active porque está como muy quietica, porque no le gusta hacer nada más de cosas, sino que solamente se para como por comer y vuelve y se acuesta. Entonces yo quiero que ella se active. Entonces vamos a trabajar el componente conductual. Y en el componente conductual vamos a trabajarle que ella haga una actividad diaria diferente a que lo haga y que al final reporte cómo se sintió, qué emociones estuvo asociado a eso, que evalúe, por ejemplo, de 1 a 10 cómo es ese proceso en el cual para ella le genera un propósito importante y una emoción que se asocia a eso. Entonces, la estrategia es la macro y a partir de esa estrategia ustedes pueden decir, vamos a incorporarle 1, 2, 3 tipos para que se trabaje esa estrategia como tal. ¿Sí es claro? Sí, sí, entendí. Ok, Lina. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud relacionada un poco con lo que hemos venido hablando y sobre, pues, como tal, la estrategia de gestión emocional? Profe, buenos Tutora, días, profe. Tengo una. Dale, Lili, Buenos no hay días, Juan. problema. Hable yo y que continúe la no, compañera y hablo. compañero, hágale porque lo mío es personal. Resulta que es que mi niña tiene una cita ahorita a las 10, entonces me gustaría saber hasta qué horas va el CIPA, porque pues si no me tendría que retirar, tengo que llevarla a la cita médica. No, señora Lilia, tranquila, no hay problema. Ya esta es la última sesión y es escucharlos a ustedes si tienen dudas o inquietudes. Pero si por tu parte no hay, ya te puedes retirar, no hay problema. Recuerden Bueno, confirmar ahí en el campus la asistencia, ¿listo? listo. Sí, ahí debe aparecer confirmado, ¿cierto? Sí, señora. Si ustedes ingresan otra vez al campus y le dan clic en confirmar asistencia para que les aparezca confirmado, ya con eso es suficiente. Listo, muchas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Cuéntanos, Juan Felipe. Profe, buenos días. Bueno, profe, una pregunta referente a la estrategia. Mi caso es del consumo de sustancias psicoactivas.
la estrategia debe ser netamente enfatizada, por ejemplo, usted habló hace un momentico a la conducta. Debe ser enfatizada en algún campo en específico. Por ejemplo, el mío es de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuál recomendaría o se puede proponer para el paciente? Yo siempre también en la vez pasada, cuando hicimos la segunda web conferencia, les sugerí que revisaran por internet, por las bases de datos de la biblioteca que tiene la UNAD, por Google Académico, revisen investigaciones, revisen programas que aborden estrategias para población con consumo de sustancias psicoactivas. Ideal que sea a nivel Colombia, porque hay que contextualizar. Muchas veces cogemos programas o estrategias que han abordado en otros países, pues las características de la población, del territorio como tal, a veces es muy diferente a lo que nosotros vivimos aquí. Entonces aquí se deben utilizar estrategias que sean muy propias de nosotros y que aborden la necesidad particular. Entonces la invitación es para que revisen, por ejemplo, programas y estrategias de atención o de abordaje a personas con consumo de sustancias psicoactivas. Y también tengan en cuenta la población. Ustedes tomaron a una población joven, en su caso, o su caso fue una persona adulta o es una persona adulta mayor, porque eso también cambia en cuanto a las características y a la metodología de poder hacer ese abordaje. No es lo mismo presentar una estrategia, por ejemplo, para un niño en donde se necesita otro tipo de atención, en donde se necesita mucho más un proceso bien creativo con ellos, a una persona de pronto adulta mayor que yo le busco otra estrategia de acuerdo a su nivel cognitivo y su comprensión para que la aplique en su día a día. Entonces, tengan en cuenta primero la búsqueda de información asociada a la necesidad particular del caso, a la etapa por la cual está atravesando esta persona, y muchos de estos programas a uno les facilitan a veces referencias bibliográficas, teorías psicológicas y estrategias propias para hacer el abordaje con población con consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ustedes también pueden, no significa que solamente cojan las que yo les di, sino que esas son algunas. Ustedes, de acuerdo a su caso, dicen, esta puede ser pertinente, pero buscamos otras, y la búsqueda implica hacer esa revisión en internet, buscar investigaciones, buscar programas que hayan abordado consumo de sustancias psicoactivas y cómo han trabajado, por ejemplo, el componente emocional en esta persona. Y ya teniendo claridad, entonces ustedes se organizan. Primero vamos a trabajarle a esta persona esto, luego trabajamos esto, luego le trabajamos esto, le damos esta estrategia, le enseñamos esto. Entonces es más también de que ustedes puedan hacer una búsqueda exhaustiva de información asociada al caso que ustedes tienen. Listo, profesora, sí, ya aclarar la duda. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda o inquietud? Listo. Entonces, si no hay más, yo quedo pues muy pendiente de poderles orientar en el proceso de el trabajo. Por favor, recuerden que se culmina el 27 de octubre. Por favor, los invito a que sus demás compañeros, si no han hecho aportes, si no se han mostrado pendientes ni participativos frente al trabajo, dejen ustedes evidencia de que han hecho en este caso, diferentes tipos de contacto para que las otras personas pudiesen haberse vinculado y trabajado en equipo. Dejen información a través del foro, envíen los contactos o envíen el grupo de WhatsApp o de Teams que ustedes han creado. Envíen un mensaje por la mensajería de campus o déjenle un mensaje por Teams a esos estudiantes, como que dejen una trazabilidad o un soporte o una evidencia de que ustedes están a la disposición de que las personas empiecen ya a focalizarse, a trabajar en equipo, y con eso, cuando de pronto pase alguna situación más adelante con algún compañero, pues tengamos un soporte. Y decimos, mire, hicimos ese contacto, la persona no se ha hecho, en este caso, partícipe de las actividades, por ende, la portada en el trabajo, pues van a aparecer las personas que realmente hicieron sus aportes. Es importante que en el foro ustedes de manera individual aporten la tabla 1, aporten la tabla 2,
y de manera colaborativa de pronto ustedes aporten en la redacción del ensayo o aporten en las estrategias que ustedes consideran pertinente, pueden ir en el trabajo grupal para que se organice esa información teniendo en cuenta el caso, o sea, que ustedes evidencien que sí están haciendo realmente los aportes. Y pues tratar de buscar una estrategia como grupo de poder organizarse, porque a veces pues yo sé que no les dan los tiempos, que no sé si no se pueden reunir, entonces propongan qué estrategia pueden hacer para que la persona que va a ser encargada de recepcionar todo tenga claro una fecha límite, hasta qué horas puede recepcionar, cómo organizar rápidamente la información y cómo esa persona sube el trabajo. ¿Sí? Entonces, siempre no esperen hasta el final, no esperen hasta que se me fue la luz, hasta que no sé qué me pasó, profe, porque a veces suele suceder y al otro día me marca. Esto es una estrategia o las actividades son colaborativas. De aquí en adelante todas son colaborativas. Entonces la invitación es para que como grupo pues haya esa cohesión, haya los espacios de escucha, miren de qué manera pues pueden aportar y de aquí en adelante pues ustedes van a seguir haciendo las actividades de manera grupal. Jessica. Hola, excelente día, profe, con Alejandra. Mi profe, yo entré un poquito tarde. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Gracias. Yo entré un poquito tarde, no sé, de pronto yo sé que la respuesta a mi pregunta sea un poquito compleja. Su merced hablaba inicialmente de unas técnicas, herramientas, estrategias como para la regulación emocional, ¿cierto? Ujú. Yo quisiera saber de pronto hasta qué punto es asertivo, de pronto que cuando una persona esté teniendo, no lo voy a llamar crisis, voy a decirle como un desahogo, ¿sí? Porque hay gente que, digamos, tiene diferentes formas de desatar toda esta congestión emocional, de sentimientos, de lo que sea. ¿Hasta qué punto es como bueno, digámoslo así, como frenar eso? O sea, hay ciertos parámetros para uno decir, es bueno dejar que esta persona se desahogue. Yo pensaría que cuando de pronto, como decía usted, estén a punto de, ya estén como poniendo en riesgo su integridad o la de demás personas, ¿cierto? Pero cuando no está pasando esto, sería sano como de pronto invitar a la persona, tranquilícese, me refiero desde un sentido personal porque en algún momento pasé por un duelo y resulta que todas las personas que me rodeaban no permitían que como cada vez que quería llorar y desahogarme, entonces tranquilícese, no llore, y esto no era asertivo, porque de cierta manera, pues la persona necesita desahogarse. Entonces, como en qué momento sí aplicaría como, sí, estas herramientas como tranquilícese y no dejarle llorar. Ujú. Bueno, no son herramientas, Jessica. Eso se llama validación emocional, ¿sí? Nosotros los seres humanos siempre se nos ha, en este caso, etiquetado o estigmatizado con relación a no expresar nuestras emociones, a que si de alguna u otra manera pasa alguna situación que me conlleve, por ejemplo, a generar tristeza, no lo debo hacer, no debo llorar, no debo sentir, no, no, no. Los hombres no lloran, los hombres no se entristecen tampoco. Entonces, toda esa etiqueta social ha permitido de alguna u otra manera que no tengamos una muy buena gestión emocional y al tener gestión emocional, uno de esos pasos es validar emocionalmente la emoción. Y es que si en ese momento estoy bajo una crisis y la crisis me conlleva un llanto constante, pues yo necesito a través de ese llanto desahogarme. Y si el llanto me dura 15 minutos, 20 minutos hasta que yo sienta que ya solté todo, que ya pude llorar, que en ese momento sentí un alivio importante y la otra persona en ese momento solamente está pendiente, escucha, si está de manera presencial, apoya con algún abrazo, con alguna contención emocional. Eso es validación emocional. No le estoy diciendo, ya tranquilícese, ya no llore más, ya deje eso así, ya no piense, porque aquí estamos es obstaculizando ese proceso y la persona lo que hace es empezar a reprimir mucho de esa componente emocional y más adelante esa represión va a salir a través de otras situaciones que en este caso ya en un contexto clínico o de pronto psicoanalítico se puede hacer un proceso de comprensión más profundo, pero sí es importante que bajo estos procesos sí se escuchen, por eso la importancia de los primeros auxilios psicológicos. Ahora, no estoy diciendo que tú vas a llorar 3 horas, porque obviamente no vas a tener 3 horas a una persona, pero sí lo que es el componente biológico físico, como por ejemplo el llorar,
permite desahogar, como el, por ejemplo, querer estar abrazada a esa persona en ese momento porque necesita de pronto de ese contacto físico, lo permito, le valido esa emoción porque está bajo la tristeza. En algún momento yo en las siguientes cipas, si no lo han visto, pueden verlo, que trabajamos el componente emocional y les indicaba que es que las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones no son negativas ni son positivas. Las emociones son necesarias. ¿Por qué? Porque cumplen una función en nosotros. El identificar cómo nos sentimos y posteriormente identificar por qué lo sentimos, pues nos va a validar esa emoción que estamos sintiendo. La tristeza es una emoción de defensa y nace o se produce producto de las pérdidas valiosas que hemos tenido en la vida. Y necesitamos pasar por un proceso de duelo. Y si ese proceso de duelo me permite que deba llorar, que deba estar acostada, que deba necesitar de que alguien me escuche o que deba estar sola sin que nadie me escuche, todo eso son procesos de validación y todos en algún momento dado son válidos en los seres humanos. Entonces sí es importante también que tal vez nosotros iniciando nuestros procesos de formación, si ustedes tienen la posibilidad, se hagan un curso, por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos, para que aprendamos durante esos 5 pasos que nos valían la atención psicológica, ustedes tengan también un poco más de comprensión y claridad y de conocer que sí es importante generar ese espacio de validación importante. Lo primero que hacemos es estabilizar a la persona. ¿Y cómo la estabilizo? Porque tiene esas reacciones a nivel del cuerpo. Las emociones son las reacciones o los cambios que hace el cuerpo frente a la situación. Y si en este caso es el llanto, necesito permitirme llorar para sacarla en ese momento. En este caso, a diferencia de que si ese llanto involucra, por ejemplo, el golpearse o el golpear a otra persona o esa cosa, entonces si yo veo que ya está en riesgo en su salud, entonces ya ahí sí tengo que hacer un alto. Pero si necesito tener el espacio para llorar o para hacer alguna otra cosa que me permita desahogarme, le brindo ese espacio para generar esa gestión emocional. ¿De acuerdo, Jessica? Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más? Sandra. Sí, buenos días, tutora. Sí, buenos días. Me disculpo si ya respondiste esta pregunta. Nosotros vamos encaminados por la depresión, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿nuestra estrategia puede llevar acciones que tengan que ver con el manejo en sí de la depresión en el momento y como un plan de mantenimiento, no sé cómo decirlo, el post, como para mantener esa persona sana después de que salga de la depresión, o solamente debe ir enfocado en las acciones que se toman en el momento de que la persona está teniendo su periodo de depresión? El objetivo allí es que ustedes por lo menos hagan una búsqueda exhaustiva, teniendo en cuenta que su caso es de depresión, infórmense acerca de qué es la depresión. Tengan con claridad en cuenta qué es la depresión, qué función cumple, cómo se dividen los diferentes periodos por los cuales pasa, en este caso, esta persona, si esta persona fue diagnosticada con depresión mayor, porque hay diferentes características y tipologías de la depresión. Entonces, si yo me informo y conozco a través de este proceso, pues es mucho más fácil también que yo logre, en este caso, identificar que esta persona puede atravesar por estas situaciones. Y ya teniendo en cuenta eso, entonces como grupo podemos crear algunas estrategias de contención inicial, de contención emocional en el momento o de generarle a ella una estrategia que le sirva durante todo su proceso, en este caso del diagnóstico como tal. Entonces, primero busquen ustedes esa base científica, esa base teórica y psicológica de la condición de salud que tiene la persona y a partir de allí ustedes, según el caso y según en la entrevista, lo que les haya dicho a la persona, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes se reúnan para que el caso que hayan seleccionado en la tabla que ustedes tienen, conozcan quién es la persona. ¿Qué le pasa a la persona? ¿Tiene una red de apoyo? ¿No sale? ¿No le gusta salir? ¿No le gusta hacer actividades? ¿Llora constantemente? ¿No toma medicación? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, entonces ya como grupo le diseñamos algunas estrategias para que pueda trabajar. Por ejemplo, si es una persona que no se compromete con el tratamiento, no se toma, ejemplo, su medicación, entonces podemos utilizar la estrategia de psicoeducación. Le enseñamos a la persona
qué es la condición que tiene ella, el diagnóstico y por qué es importante consumirse los medicamentos, por qué es importante asistir al control con el psiquiatra, por qué es importante, ¿cierto? Le hacemos un acompañamiento. Otra estrategia puede ser algo relacionado con que no se presenta llanto constante, es fácil, cómo lo presenta, en qué situaciones. Entonces, cuando se va a presentar, les pueden brindar ustedes una estrategia de una respiración diafragmática o les pueden enseñar de pronto algo que está relacionado con el mindfulness para que ella se concentre, esté en el presente y no empiece a recortar muchas cosas. Recuerden que la depresión empieza hacer un cúmulo de estímulos a nivel de tristeza que me van a permitir el porqué, las rumiaciones, el pensar, el atrás. Entonces necesito que esté ya concentrada aquí. Entonces el mindfulness me trae a la persona aquí y el ahora. Entonces le busco una estrategia de mindfulness para permanecer, en este caso, con ella centrada, concentrada, que atienda las actividades. O le busco una estrategia conductual en donde ella incorpore una actividad día a día que le permita, no sé, canalizar sus emociones, entonces busquémosle algo de habilidades. Ella es hábil para la pintura, ella es hábil para la escritura, ella es hábil para el dibujo, entonces le apoyamos en ese proceso de fortalecer esa habilidad para que canalice todo ese componente emocional a través de esa expresión. Entonces, un diario, por ejemplo, de emociones, un diario que ella tenga, o el dibujo constante o diario de algo que le haya pasado constantemente y que le recuerde, o a través de la pintura, bueno, diferentes estrategias. Entonces, todo depende de cómo hayan analizado el caso, la entrevista que haya obtenido, en este caso el estudiante, la información que le haya dado ella, y asimismo contrasto eso que tengo con la teoría, con qué es la depresión, qué es lo que sucede y todo, y luego a partir de eso, entonces, creo unas estrategias. Entonces, esas estrategias pueden ser de esa primera contención emocional, de esa activación conductual, de componente de pronto a nivel cognitivo, que es rumiar, que es pensar, pensar, pensar. Entonces, ¿cómo la traigo para que ella evite pensar cómo la traigo ahora? Un mindfulness le ayuda a eso. La invito, por ejemplo, a que haga sesiones de meditación para que ella se logre concentrar, se logre estar aquí. Todas esas son estrategias, entonces eso es lo que busco, pero depende de la necesidad de la persona y de lo que yo busque en la teoría que me sustente lo que se va, en este caso, a plantear. ¿De acuerdo, Sandra? De acuerdo, tutora. Clarísimo, muchas gracias. Te iba a preguntar también si la universidad da el curso que has dicho para los primeros auxilios em, ¿Psicológicos? psicológicos, sí. Permíteme un momento. Profe Erika, ¿tú me estás saber si la universidad da algún curso formativo en primeros auxilios psicológicos para estudiantes o no? Ujú. Ah, ok. Esa información, ¿dónde la pueden buscar de esa alianza ellos? ¿Con quién se puede preguntar? ¿Quién sabe? Ah, listo. Yo le averiguo y le digo, si es que tengo unos estudiantes interesados, ¿qué haces esto? Listo, acá voy a preguntarle y voy a consultar con la líder en este caso de nuestro programa, porque al parecer se ha fortalecido una ruta entre la UNAD y Coursera, que son cursos a nivel gratuito, y tal vez en ese convenio haya uno de formación a nivel de primeros auxilios psicológicos. Si es así, entonces yo les compartiría la información por el chat para que ustedes puedan acceder. Si no, mientras tanto, ustedes pueden buscar por línea o pueden buscar por el mismo Coursera o ustedes pueden escribir, por ejemplo, al Colegio Colombiano de Psicólogos del capítulo a la zona donde ustedes pertenecen, si existe algún curso en línea, si ustedes lo pueden realizar. Obviamente, siempre busquen cursos que tengan un soporte científico y asimismo ustedes pueden acceder para hacer esos procesos de formación. ¿De acuerdo? Gracias, tutora. Y finalmente, Sandra Milena Suárez. Hola, tutora, buenos días. Hola. Tutora, yo tengo una duda en cuanto al caso para trabajar en la actividad colaborativa, porque resulta y pasa que es que en el plan territorial del municipio donde me encuentro, él tiene
como le dijera, como muy general o muy general no, sino, por ejemplo, voy a darle un ejemplo, por ejemplo, donde son los problemas de salud. Entonces ahí en el plan aparece como problemas de salud mental y comportamiento. Entonces, pero no especifican como tal si es estrés, si es suicidio, si es tal cosa, sino que colocan causas. Entonces, las causas que colocan son sustancias psicoactivas, problemas socioeconómicos, entornos familiares disfuncionales, eh, bueno, una serie de cosas colocan ahí, ¿sí? Pero Ujú. como ahí no me sale así, entonces, por ejemplo, yo escogí dentro de lo que está ahí de los factores de ¿cómo es? De las causas, lo que los provocan. Por ejemplo, yo escogí esto, salud, como el suicidio. ¿Por qué? Porque pues él está dentro de ese marco, pero él no está como si fuera primordial o una de las enfermedades más altas del municipio. Entonces, Pero no entiendo. la pregunta, ¿Suicidio? sí, sí, Ah, o sea, intento de sí, señora. suicidio o suicidios. Pero recuerden, yo Ujú. les hablé la vez pasada que existen 4 eventos de salud mental. Están los intentos de suicidio y suicidio, están las violencias, todo tipo de violencias, está lo que implica el consumo de sustancias psicoactivas y está todo lo que es el desplazamiento y las personas que han sido víctimas. Entonces, dependiendo de lo que el plan territorial reporte, en donde dicen, uy, ni las cifras están muy altas, por ejemplo, para consumo de sustancias, o las cifras están muy altas porque hay presencia de trastornos mentales, o hay mucha violencia de género. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, entonces ya podemos hacer una selección de un caso que nos facilite o que esté dentro de eso. Entonces, por ejemplo, yo conozco una vecina, yo conozco una amiga o la amiga de una amiga o tal cosa que es víctima o ha sido víctima de violencia, o yo conozco el hijo de una amiga que tiene antecedente de consumo de sustancias, entonces a él le hago la pregunta o a él le hago la entrevista con todo. Entonces, esa es la manera como buscar los casos teniendo en cuenta el reporte a nivel nacional, a nivel territorial, perdón. Yo sé que a veces algunos de esos reportes que ustedes encuentran a nivel territorial no son claros, entonces es importante tratar de hacer un barrido de toda la lectura de lo que nos digan allí. Si no hay claridad, busco otro. Si el que escogí fue de mi municipio, entonces busquen ¿qué? El del gobierno como tal, el de la gobernación. Entonces, a nivel de todo el departamento, a ver si tal vez con el departamento sí puedo conseguir información que me sirve particularmente, ¿sí? Entonces, no se basen solo en de la alcaldía o solamente en el de su municipio o su ciudad. Si no encuentran información ahí, cojan entonces el plan, pero a nivel, en este caso, el departamento, a ver si allí sí pueden obtener información. ¿De acuerdo? Ok, tutora, Me muchas preocupa es gracias. que eso ya debe estar seleccionado, ¿no? Porque eso se cierra ahorita, y creo que es el fin de semana, y ya debieron ustedes haberse reunido como grupo, ya debieron haber seleccionado cuál es el caso que van a trabajar, y a partir de ese caso, entonces, aplicarle las estrategias que ustedes consideran pertinentes. Entonces, sí me preocupa porque casi un mes, entonces el proceso y a los últimos 3 días corriendo a hacer todo, eso es lo que me preocupa, ¿no? No, Traten ustedes de tutora, o dejar sea, evidencias, ¿sí? sí, no, o sea, pues yo he venido trabajando de acuerdo a la guía, ¿sí? Ujú. Pues anoche subí mi aporte de la segunda tabla, pues de acuerdo al plan que estaba mirando, que es el plan municipal, y estuve revisando el plan departamental, pero se ubica dentro de la misma característica, o sea, porque dicen problemas mentales y de comportamiento. Entonces, ¿qué causan los problemas mentales? Entonces, coloca ahí que por sustancias psicoactivas, que por problemas familiares, que, bueno, una serie de cosas se colocan ahí. Entonces, de Problemas acuerdo a eso, mentales, cuando hablas de problemas mentales, son los trastornos mentales. sí, trastornos mentales, así, sí, Entonces tú señora. puedes tomar una persona que tenga un trastorno mental, una depresión, una ansiedad, un estrés Ajá, postraumático, ok, porque eso está dentro del sí. área de Ah, los trastornos ujú. mentales. Entonces, eso, mi duda era ahí en cuanto a cuando uno escoge el caso que uno va a trabajar. Por ejemplo, yo ya escogí mi caso y todo eso, que es un caso
intento de suicidio. Y yo Sandra, hice mi pero ten en entrevista y todo. cuenta que hay dos aspectos. Uno es la entrevista y el componente individual, ¿no? Sí, sí, señora. Cuando ustedes revisan la parte territorial, cuando ustedes escogen a una persona y la entrevistan, hasta ahí va lo individual. A Sí, partir señora. de eso, entonces ustedes se reúnen y escogen un solo caso. No es que cada uno vaya Es a que, trabajar cada uno de los casos, es no. que en mi Un solo grupo caso y ese le desarrollan. solo 2 personas hemos participado como tal de la Por eso, actividad, bueno, de dejen la actividad. evidencia de que ustedes estuvieron buscando a sus compañeros y denle en plazo a sus compañeros para que participen y envíen sus aportes. Si llega ese plazo y no participaron, entonces ustedes como grupo ya, ustedes de las dos seleccionen un solo caso y trabajenlo. ¿Listo? Listo, tutora, muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias por permitirnos esos espacios de acompañamiento, orientación, muchos éxitos en el trabajo. Nuevamente, si surgen dudas o inquietudes, con mucho gusto me pueden escribir. Recuerden que el otro miércoles tendremos el último CIPAS, que vamos a hablar sobre los programas de prevención y promoción de la salud mental. Entonces, los invito también para que se puedan conectar. ¿Listo? Un feliz día para todos. Gracias, tutora. Profe, hasta luego, gracias, buen día.